Muchas gracias. Primero que todo, agradecer la invitación a los chicos de CIA por otra vez estar aquí en el Arbitration Day, que ya tiene varios años. Felicitarlos nuevamente por esa encomiable labor que hacen año con año y mes a mes en la asociación. Para mí, este es el evento de arbitraje más importante del año, no solo en Costa Rica, sino en cualquier lugar en el que voy, por la filosofía que tiene esta asociación. Como lo decía Mauricio ahora, ustedes son el futuro y tenemos que apostar al futuro. Así que muchas gracias nuevamente y bienvenidos todos y gracias por el apoyo. Voy a presentar a nuestros expositores del primer panel de hoy. Ginette Rodríguez Pérez es abogada en la oficina de Miami, Schultz & Bowen, donde es miembro de la práctica de resolución de disputas internacionales. Ginette ha trabajado en complejas controversias de arbitraje, tanto en inglés como en español, relativas a diversas industrias como la construcción, la minería, el petróleo, gas y securities. Entre destacadas instituciones arbitrales tales como CCI, AAA, CIADE. Es presidente del Comité de Consultores Jurídicos Extranjeros del Colegio de Abogados de Florida y participó en la reforma y redacción del capítulo 607 de los Estatutos de la Florida. Además, es abogada graduada de la Universidad de Barcelona. Tenemos también a José Perelló. Es asociado en la oficina de Queen Emanuel en Washington desde el año 2014. Su práctica se centra en arbitraje comercial internacional y en el arbitraje de inversiones. Tiene experiencia en arbitrajes de inversión y comerciales, administrados por el CIADI, por CCI y bajo las reglas del reglamento de UNCITRAL, entre otros. Y por último, pero no menos importante, nuestra querida directora del SICA, Karima Sauma, fue anteriormente al puesto que ocupa actualmente en el SICA, asesora del Ministerio de Comercio Exterior, donde formó parte del equipo de defensa de Costa Rica en los casos de arbitraje internacional presentados al amparo de acuerdos internacionales de inversión, así como de tratados de libre comercio. Antes de unirse al equipo del Ministerio, trabajó como parte del grupo de arbitraje internacional de Freshfield y en Washington, y Karima cuenta con una licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica y con un LLM de la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente se encuentra habilitada para ejercer el derecho en Costa Rica y en el estado de Nueva York. Le damos gracias a los expositores por acompañarnos el día de hoy, y especialmente los que están aquí en la mesa y los que están en el público, que vienen fuera del país. Gracias por el apoyo. Vamos a iniciar, vamos a hacer el panel con más o menos de preguntas y respuestas. Cada uno de los expositores tiene, por así decirlo, asignada algunas preguntas que yo les voy a hacer, y luego de su respuesta los otros expositores también podrán comentar algo al respecto. Comenzamos con Ginette. Bienvenida nuevamente. Ginette, ¿cuáles son los red flags que un inversor debe tener en cuenta cuando busca obtener un contrato con el Estado? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta y ante todo gracias a la organización del evento por esta invitación. Es un honor para mí estar en Costa Rica, es la primera vez que estoy en Costa Rica y un honor compartir este panel con mis queridos colegas con los que ya he compartido paneles en otras ocasiones. Es un placer estar con ustedes nuevamente. En referencia al tema que nos ocupa hoy, voy a hablar primero algunos aspectos generales que pueden ser aplicables no solo a la contratación cuando un inversor tiene un contrato, ya sea basado en un tratado bilateral de inversión o en lo que se llama contract-based arbitration, que es un arbitraje basado en un contrato, pero también con el Estado. Entonces, una de las primeras consideraciones que un inversor debería tener, ¿no?, basada en experiencia o que he podido estar representando al inversor y al Estado. Ha sido interesante esa experiencia. Es tener en cuenta que cuando uno contrata con el Estado, un inversor contrata con el Estado enfrenta circunstancias políticas, sociales, económicas muy específicas que obviamente hay que tener en cuenta que el Estado tiene en cuenta
cuando decide promover una inversión, proteger una inversión o desarrollar una determinada área en el Estado, ¿no? Ya sea recursos naturales, ya sea construcción, ya sea turismo. Entonces, cuando viene un inversor, es importante que el inversor parta de esta idea general y sepa que no está contratando con alguien en el sector privado, que sus acciones no tienen relevancia quizás desde el punto de vista, por ejemplo, con un Estado a la hora de hacer acuerdos. Es decir, se llega a una disputa y queremos hacer un settlement agreement. Hay que tener en cuenta que obviamente ese acuerdo va a estar, cualquier monto que se acuerde en ese acuerdo, valga la redundancia, va a tener implicaciones para el país, porque eso va a venir de fondos públicos. Por tanto, cuando un inversor contrata con el Estado, también tiene que tener en cuenta que en el caso de que se llegue a una disputa, cualquier opción o posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes para terminar o hacer más corta una posible a la resolución de la disputa o un arbitraje va a ser un poco más complicado, porque van a haber muchos sectores incluidos que van a tener que dar opinión, que van a tener que estar envueltos necesariamente. Y esto es algo que parece en teoría muy de sentido común, pero no lo es sorpresivamente, ¿no? Hemos visto en muchos casos en los que viene el inversor y el inversor lo pasó por alto completamente. Entonces llegamos a la sala de negociaciones, entonces el inversor está a esta hora entonces ¿no? bastante estresado y preocupado. Pero son cosas que realmente hay que cuando uno entra a una negociación con un Estado, ya tienes que venir con una mentalidad sabiendo que estás contratando con un Estado y que hay ciertos requerimientos y ciertas cosas que van a estar ahí y que tienen que estar muy presentes a la hora entonces de entrar a lo que es negociar el contrato en sí, ¿no? Y entonces aquí están esas red flags que yo diría que serían importantes para un inversor cuando contrata con el Estado, ¿no? Y de nuevo, ya sea basado en un tratado de inversión o en un contract base. Por ejemplo, cuando estamos negociando con un contrato, es importante tratar de incluir un foro neutral para el tema del arbitraje. Esto a veces es muy complicado, depende obviamente del Estado, depende obviamente del inversor. Si es un inversor sofisticado, reconocido en una industria en la que ese país específico necesita de esa inversión, necesita expandir o desarrollar aún más ese sector, entonces ese inversor va a estar quizás en una mejor posición a la hora de negociar ciertos términos del contrato, ¿no? Pero siempre es importante tratar de traer a la mesa, es decir, vamos a elegir un foro neutral y vamos a incluir leyes internacionales a la hora de determinar dónde se va a hacer el arbitraje y cuáles van a ser las leyes aplicables a este arbitraje. Si es un tratado bilateral de inversión, obviamente va a ir a CIADI. Si es un contract base, bueno, podemos ahí, tenemos un poquito más quizás de decisión, ¿no? De nuevo, esto a veces es muy complicado, depende del Estado. A veces hemos estado en una sola cláusula varios días negociando, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y en este punto es importante tener un ojo en ciertas jurisdicciones en las que, como bien decía Mauricio al inicio, tienen ya incluidas ciertas reglas internacionales en su ordenamiento jurídico. Entonces, cuando esto ya pasa, bueno, es importante que el inversor tenga conocimiento de que, ¿cuáles de todas las reglas internacionales que hacen referencia a arbitraje o que me pudieran afectar a mí en caso de que hubiera una disputa son las que esta jurisdicción, este Estado ha absorbido y la ha incorporado a su derecho doméstico, ¿no? Eso es algo muy importante siempre a tener en cuenta. Por ejemplo, Francia, España, ellos tienen incorporados varias legislaciones
internacionales, y bueno, y con los países europeos ya también viene todo el derecho comunitario y otras cosas que a veces también tienen que ver y tienen influencia en los arbitrajes. Eso es algo muy importante cuando estamos en una negociación de un inversor con un Estado, que es algo que a veces se pasa por alto y se va a veces inconscientemente a las cláusulas típicas de arbitraje que están, por ejemplo, en el LCIA, el London Court of International Arbitration, que dice, si hay una disputa, vamos a un arbitraje, vamos a elegir Londres, 3 árbitros, uno lo elige cada parte y el otro, bueno, el choice of law, bueno, London. Eso hay que darle un poquito más de pensamiento, ¿no? Hay que dar un poquito más porque luego lo que nosotros queremos tratar de evitar cuando somos un inversor es que cuando contratamos con un Estado, obviamente el Estado tiene la potestad de decidir en cualquier momento cuál es el sector que quiere expandir y cuál no, y qué leyes va a cambiar y qué leyes no. Entonces, cuando llega ese momento, nosotros queremos tener un contrato en el que hayamos contemplado esa posibilidad para tratar de evitar una posible expropiación de la inversión o tratar de mitigar un poco los efectos que pudieran haber en el caso de que el Estado se viera en una necesidad de cambiar la ley. Yo que he estado tanto en la parte del inversor como en la parte del Estado, he visto cómo a veces los Estados por necesidad tienen que cambiar cierta legislación que desafortunadamente afecta ciertas inversiones. Entonces es importante en ese momento, ¿no?, que el inversor haya tenido la oportunidad de pensar bien, de analizar, de ver las cláusulas que está incluyendo en su contrato. Eso me lleva de nuevo a lo que nosotros llamamos el Smart Contract Drafting, que es realizar un borrador de un contrato como inteligente, ¿no? Y entonces aquí es imposible, es muy importante tratar de incluir cláusulas que sean como cláusulas de estabilización, en las que incluso dependiendo se pueden manejar situaciones en las que, bueno, okay, ¿qué pasa si se congelan ciertos activos? ¿Qué pasa si cambia la moneda, la economía? Para tratar de estabilizar esos cambios políticos que puedan haber, pues simplemente a veces un cambio de gobierno puede afectar, ¿no? Para un gobierno puede ser más importante el sector de recursos naturales, para otro puede ser la construcción. Entonces, estas cláusulas de estabilización son muy importantes tener en un contrato porque nos pueden ayudar a, llegado ese momento, mitigar los riesgos y mitigar cualquier tipo de pérdida o afectación que pueda tener nuestra inversión en ese país en el que estamos. Obviamente, cláusulas de indemnización también son importantes tener en un contrato y de fuerza mayor. Entonces, las cláusulas de fuerza mayor también normalmente son bastante estándar, ¿no? Todo el mundo va a lo mismo casi, ¿no? Bueno, si hay un huracán, que en Miami son constantes, bueno, eso, o si hay pero cuando tenemos un contrato con un Estado, es importante ir específico y hacer, tener un conocimiento bastante profundo de en ese Estado específico, es decir, ¿qué podría ser una fuerza mayor en ese Estado? No simplemente contemplar, ¿no? Contemplar un terremoto, contemplar un huracán, depende del Estado en el que estemos. Bueno, si hay una posibilidad de que se haga una intervención militar, ¿qué ha pasado? ¿No? Hemos tenido casos en los que estamos en una inversión en un Estado en los que ha habido una intervención militar. Bueno, imagínate. No, bueno, y en ese momento, antes de eso, era algo que no se contemplaba, ¿no? Pero bueno, ahora sí, ahora bueno, porque es que pasa, ¿no? Entonces, bueno, tienes que ver en qué país estás. Eso es algo también como diríamos, a customize, a personalizar. Este tipo de cláusulas que a veces se erra en ir a lo estándar, y estas son cláusulas que son importantes de personalizar en la experiencia que hemos tenido. Y luego volver al tema de el tipo de inversionista y al tipo de expectativas que puede tener este inversionista, ¿no?
Si yo sé que estoy en un estado en el que necesita desarrollar sus recursos naturales, bueno, ok, ya yo sé que yo soy un inversor sofisticado, que tengo mucha experiencia, que el Estado me necesita, pero aún así yo tengo que ser muy cuidadoso y tengo que confirmar y verificar que yo he hecho una debida diligencia que me permita a mí determinar qué específicamente es lo que necesita ese Estado para que me pueda dar a mí una mayor posibilidad de negociación en caso de que algo ocurra con esta inversión, ¿no? Entonces yo creo que esos serían uno de los puntos más importantes así a tener en cuenta cuando contratamos con un Estado y que parecen totalmente sentido común, pero se olvidan. Entonces nos encontramos a veces con inversores en los que obviaron este tipo de cláusulas y luego están entonces en una situación bastante complicada a la hora de salir. El tema de debida diligencia además va a los temas políticos. Tiene que ir a los temas políticos cuando nosotros estamos contratando con un Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la potestad de decir qué entidad gubernamental o qué empresa gubernamental puede actuar ella sola o a través como un brazo del Estado. Entonces hay que ver qué tradición política ha habido con respecto a esa entidad o con respecto a la industria con la que vamos a estar haciendo las negociaciones y estando en constante comunicación, ya sea Ministerio de Educación, ya sea Ministerio de Industria, ya sea Ministerio de Comercio, Ministerio de Finanzas. Hay que ver cuál ha sido cómo se han desarrollado el comportamiento de ellos. Yo diría por lo menos entre 5 años antes, depende obviamente del periodo de elección, si son 4 o 5 años estaría bien ver cómo sería, ¿no? Cómo reaccionaron ellos cuando hubo otro cambio, para yo tener una idea de qué pudiera pasar. Obviamente nada de esto es blanco y negro, vamos a dejar eso claro, y a veces hacemos muy buena diligencia y todavía cosas pasan, ¿no? Pero sí tenemos que tratar de hacer lo más que podamos para evitar lo más posible, mitigar nuestros daños o nuestras consecuencias, porque al final el interés de un inversor no es llegar a un arbitraje, el interés del inversor es desarrollar su inversión. Entonces todo lo que podamos hacer para llegar a ese punto es mejor que llegar al arbitraje. Muchas gracias, Cristian. Primero quiero hacer eco del agradecimiento de Cristian y de los demás miembros del panel de la silla por esta invitación y la oportunidad de estar aquí nuevamente en San José, el cual considero como un segundo hogar, porque cada vez que digo que soy puertorriqueño me preguntan si soy de San José, así que... Pero nada, muchísimas gracias por esta oportunidad y por la invitación. Tomando en consideración que el público está compuesto de estudiantes y de profesionales, pues los puntos que quiero abordar ahora trataré de hacerlo desde una perspectiva bastante práctica y que sea de aplicación tanto a estudiantes como profesionales. Y en esta medida, pues, los principios que voy a discutir ahora, aunque parecen a primera instancia self-evident, ¿no? Son casi obvios. A veces es impresionante cuando uno ya entra en un patrón de vida y de la profesión que se olvida regresar a ciertos elementos básicos. Y cuando he tenido la oportunidad o la experiencia de presentar una licitación para representar a un Estado en un arbitraje de inversión, veo que estos principios resurgen frecuentemente. Los 3 principios que voy a hablar aquí y daré ejemplos a lo largo de la presentación es, uno que parece muy obvio pero se olvida con mucha frecuencia, es la atención al detalle, y entraré en eso más adelante. El segundo es, y lo digo desde la perspectiva de un abogado de una firma internacional que se dedica a representar a distintos tipos de clientes, pero
Al igual, lo que voy a discutir ahora es igualmente fungible y aplicable pues, a prácticas locales, porque en la medida que se dan los arbitrajes de inversión van a ver que hay una implicación muy grande entre firmas internacionales y firmas locales en la presentación del Estado. Así que lo que voy a discutir ahora es aplicable tanto desde el punto de vista internacional, de la firma internacional, que la firma local. El segundo punto sería uno de flexibilidad o adaptación. Y el tercero, que fue el que más o menos aludí hace un segundo, es uno de cooperación e integración con el equipo de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegamos a una etapa ya donde hay una disputa con un Estado, un arbitraje de inversión, estamos en una situación ya de defensiva, ¿no? Porque el inversionista, como muy bien explicó Ginés, ya habrá presentado su demanda, y entonces ya el Estado está en una postura de defenderse y poder emprender la maquinaria necesaria para poder desarrollar adecuadamente su defensa ante el posible litigio. Entonces, ante esta circunstancia, la persona que quiere presentar una licitación con el Estado tiene que estar pendiente pues, de varios asuntos que son muy importantes, pero que requieren mucha premura, ¿no? Porque ya hay un plazo fijo para poder comenzar con el procedimiento. Y entonces, ¿qué sucede? Uno recibe una licitación de parte del Estado para presentar una propuesta. Esto se da de muchas formas distintas, indicando ciertas fórmulas que toman en consideración con un porcentaje que le dedican a ciertas características de la presentación de la licitación como tal. En otras ocasiones, y eso también requiere mucho esfuerzo de parte del abogado que quiere representar al Estado. A veces uno tiene que hacer su propia investigación de antemano y estar pendiente. Uno estaría sorprendido las veces que nosotros, por leer la prensa local de los distintos estados latinoamericanos, centroamericanos, nos damos cuenta que hay ya ciertos asuntos o disputas que están latentes y se están desarrollando, y ya desde un inicio nosotros a veces tomamos un paso bastante proactivo de ofrecer nuestros servicios. Y cuando hacemos eso, a sabiendas de que tal vez la disputa todavía no se ha concretado, estamos ofreciendo servicios pues, para aconsejarlos de cómo mejor situarse ante la posible disputa que se puede concretar, bien sea pues, porque se está dando el plazo de 6 meses de trato, o porque pues, las partes todavía siguen negociando y existe una posibilidad de que el contrato o el proyecto siga hacia adelante. Pero eso es más o menos una excepción a la regla. Vamos a mejor hablar de cuando recibimos una licitación, una propuesta de licitación por parte del Estado. Y en esta situación pues estamos ante un ambiente extremadamente competitivo, ¿no? Porque el Estado, el cual tiene unas responsabilidades fiscales hacia sus constituyentes, pues tiene que tomar todas las medidas necesarias para poder encontrar la mejor representación de los intereses del Estado y que no vaya a vulnerar el fisco, ¿no? Y entonces pues ellos y con mucha razón pues presentan unos proyectos muy elaborados de propuestas de licitación a varias firmas. Entonces, como abogado que quiere representar a una firma, tiene que tener eso en cuenta y ser muy consciente de esas necesidades. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de derecho de una firma internacional, pero igualmente fungible a una firma local, es imprescindible tener conocimiento del sector o el proyecto que se está dando. Entonces, a veces uno piensa que porque el Estado necesita representación, pues vamos a presentar algo sin tener la debida experiencia. Y eso pues va a ser detrimental tanto para uno como para el Estado, porque afecta la reputación de uno de tratar de hacer algo que no tiene mucho conocimiento al final del día. Así que nosotros, desde el punto de vista de nuestra práctica, siempre somos muy conscientes de quiénes son las personas en las distintas oficinas que han trabajado con determinado sector y tienen conocimiento de primera instancia, bien sea en la jurisdicción pertinente o en el determinado proyecto. Y
A esos fines, y es algo que nosotros hemos encontrado que es sumamente valioso, nosotros hemos preparado ya de por sí como unos panfletos, unos brochures que tienen la experiencia de todos los miembros del equipo de arbitraje en todas las oficinas por determinado sector. Entonces hay una descripción de cada caso y eso ha sido una herramienta invaluable para nosotros porque el Estado ya de por sí puede saber exactamente quiénes y cómo hemos trabajado en ese determinado sector. Igualmente, la presentación del equipo de trabajo es crucial. Nuevamente, el Estado tiene consideraciones fiscales y uno no puede pretender que va a presentar un equipo de 2 abogados a representar al Estado, porque eso pues obviamente va a tener consideraciones económicas muy fuertes para el Estado. Así que igualmente hay que pensar y hay que depurar y encontrar las personas que uno entiende que tiene la mejor capacitación para representar al Estado. Entonces nosotros, desde el punto de vista del despacho internacional, pues hemos cultivado pues, tener un perfil de abogados que hablan distintos idiomas, que han tenido experiencia en distintas jurisdicciones o que tienen la barra de distintas jurisdicciones y nosotros precisamente desarrollamos un equipo de trabajo que esté diseñado específicamente para atender esas consideraciones. El equipo de Washington D.C., por ejemplo, pues se especializa mayormente en arbitraje de inversión en español, en América Latina y en Centroamérica, y nosotros pues hemos tenido la dicha de haber podido representar a tanto inversionistas como estados. Y eso siempre es muy importante porque nosotros le podemos explicar al cliente, bien sea si es un cliente inversionista o un posible cliente estado, que nosotros hemos tratado ambas caras de la moneda y sabemos las vicisitudes y las necesidades que hay detrás de cada cliente y de las consideraciones que hay que tomar para poder entender cómo funciona ese cliente. Y por último, desde el punto de vista de este principio de la atención al detalle, algunos países que no voy a mencionar, pero que son muy conocidos por el pisco, pero solicitan o requieren que presenten una presentación de argumentos legales en la licitación. Y eso encuentro que a veces es un arma de doble filo, pero es algo que encuentro muy interesante y más bien representa la motivación que tiene el Estado de poder ya de entrada entrar con la mejor defensa posible. Y lo llamo una arma de doble filo porque uno, en el interés, en la motivación y el ímpetu que uno tiene para presentar su mejor propuesta, a veces pues, puede ofrecer mucho más detalles y más argumentos legales de lo que uno quisiera. Entonces, pues al final del día, si no lo contratan a uno, pues ya el Estado tiene un buen bosquejo legal que se lo puede entonces pasar a la otra firma que eventualmente haya sido aceptada para la licitación. Así que por eso lo llamo que es una pequeña arma de doble filo, pero para que uno vea que las licitaciones son bien elaboradas. Y pues por más tedioso que suene, pues hay que pasar por ese ejercicio de preparar la mejor propuesta posible. Entonces, el segundo principio que quería abordar es uno de flexibilidad o de adaptación. Nosotros, desde el punto de vista de un despacho internacional, se nos hace muy fácil a veces, por la cartera de clientes que nosotros tenemos, pues nada, decir, ¿aceptas nuestros honorarios o no? Pero eso no funciona así con el Estado como cliente. Nuevamente, las consideraciones fiscales que tiene el Estado son muy apremiantes y en ese sentido nosotros mismos tenemos que adaptarnos a la necesidad del cliente. Y afortunadamente hemos desarrollado muchísimas herramientas que son muy importantes o muy eficientes para los estados en términos de una propuesta de honorarios. Y hemos establecido pues distintos mecanismos como una cantidad fija mensual, a veces se puede establecer un porcentaje de contingencia con un recovery al final del caso, se puede establecer una suma global.
el fin, existen muchísimas formas de hacerlo, pero la idea es que uno puede entrar de primera pensando, bueno, vamos a ofrecer nuestros honorarios normales y corrientes o un descuento aquí, porque claro está, al ser el Estado el contratante, ellos tienen que establecer presupuestos, van a tener que requerir aprobación de la legislatura o del organismo necesario para aprobar eso, y eso toma tiempo. Entonces a veces uno no puede entrar en un acuerdo tan abierto como sería una propuesta de honorarios por hora. De la misma cara de la moneda de esta idea de la flexibilidad y la adaptación, pues es importante también conocer cómo es que el caso se va a desarrollar. Y a sabiendas de cómo el caso se desarrolla con las distintas fases, uno también podría ofrecer una propuesta de presupuesto para que ya el Estado de primera mano pueda ver cómo se va a ver eso a lo largo del procedimiento y cómo se puede entonces ellos ajustar y tomar las medidas necesarias para poder enfrentar esos gastos durante el curso del procedimiento. Y por último, el tercer principio básico es ese de cooperación. Nosotros tenemos como un norte muy importante para nosotros tener una relación muy buena con despachos locales en los distintos países en los que nosotros tratamos, porque nosotros al final del día somos muy conscientes que estos casos no se dan en el vacío y nosotros requerimos y necesitamos de la cooperación y de la asistencia pues, de despachos locales para que nos ayuden a llevar el caso hacia adelante. Ustedes son los que tienen conocimiento de las vicisitudes del Estado y de las leyes locales, y entonces nosotros siempre estamos muy dispuestos a establecer un equipo de trabajo, de colaboración, para poder entonces llevar los casos hacia adelante. Es una de las peores pesadillas que he tenido, no solamente por mi falta de conocimiento de Excel, pero más bien por la necesidad de que uno está inventando más o menos cifras. Uno tiene, basado en su experiencia, sabe cuánto cuesta cada fase y cómo se desarrolla, pero cada caso es único y es particular y hay ciertas complicaciones. Puedes tener una parte empresarial adversa que es muy conflictiva, entonces... Tienes que pedir, tú sabes, request for cost y ya estás ahí. Yo tuve un caso, por ejemplo, que la otra parte tenía lo que decimos un war of attrition, que enviaba cartas todos los días para dilatar el procedimiento. Entonces, cuando nos tocaba a nosotros presentar nuestro memorial, es cuando más cartas enviaban, porque entonces requería que nosotros tomásemos tiempo para contestar las cartas y para entonces seguir preparando el memorial. Entonces, esas son cosas que pues, uno más o menos no puede anticipar, pero sabe que ya de por sí ciertas fases conllevan ciertos gastos. Pero sin duda alguna, el desdoble de los gastos a veces es extremadamente minucioso y hay que anticipar claramente los honorarios no solamente de los abogados locales, pero de los posibles peritos que van a estar en el caso. Y entonces ya de antemano hay que pensar, bueno, vamos a necesitar un perito en derecho costarricense, vamos a necesitar un perito en construcción de yo no sé qué, hay que tener un perito en daño, hay que tener otro perito de licitación y de consorcios entonces todo eso hay que pensar de eso ya de antemano, y obviamente cuando uno presenta esas cifras pues cualquiera se asusta, ¿no? Porque ya de por sí están anticipando un procedimiento que va a durar 3-4 años y les va a salir posiblemente de 6 a 10 millones, incluso hasta 14 millones de dólares a lo largo de todo el procedimiento. Entonces, pues, esas son cosas que uno tiene que tener en mente desde una etapa muy inicial, pero rematando en mis principios básicos, pues mientras más atención al detalle, más se dan cuenta que estos lo han pensado, lo han considerado y están haciendo una propuesta que es adecuada y necesaria para representar los intereses del Estado. Muchas gracias. No sé, Karima, si tienes algo más que agregar. Bueno, solo iba a decir que ese es el sistema costarricense. Entonces, si ves una licitación costarricense, va a tener cada etapa súper detallada, si hay bifurcación, si no, si hay adición y aclaración, o sea, todo está y Queda ya sí, tienen conocimiento, pues. Y si no se llega a la etapa, no se paga. Entonces, aunque el presupuesto fue 1 millón, si no se llegó a eso, terminamos pagando $800,000. Somos muy económicos.
Eso. Así que nos va muy bien. Y bueno, sí, justo podemos entrar a mi pregunta, que es el otro lado de lo que mencionaba José. Y es Además, una moción de orden nos comienza a ganar el tiempo, entonces tratemos de ir concretando un poquito más las respuestas, porque también necesitamos darle opción al público para que haga preguntas. Entonces, Karima, ¿cómo es el proceso de contratación de este tipo de firmas internacionales por parte del Estado y sobre todo con tu experiencia en Costa Rica? Bueno, y quería rápidamente agradecer a los organizadores por esto. Conozco el esfuerzo que lleva a hacer un evento de estos, así que los felicito y muy feliz de estar aquí. Es muy interesante todo lo que mencionaba José, porque del lado del Estado, y ahora que estamos con todo este proceso de enmiendas y crisis existencial de cómo va a ser el mecanismo de arbitraje de inversión, el tema de cómo se defienden los estados creo que es fundamental, porque es una de las quejas más constantes. Y justamente de países menos pudientes, tal vez como el nuestro, que no tienen presupuesto para pagar justamente a las firmas internacionales que son las que llevan estos procesos, y entonces han tenido que ver cómo buscan opciones diferentes para poder tener defensa de primer nivel, pero que se ajuste a las posibilidades. Y por eso creo que es un tema muy interesante y fundamental para los estados, precisamente también ahora en este momento tan interesante. Hay diferentes modelos de estructurar esta defensa y cada país tiene mecanismos diferentes de licitación o de contratar a dedo o de cuestiones diferentes, pero el caso de Costa Rica creo que es uno muy interesante y me enorgullezco mucho de cómo lo hacemos porque ha funcionado muy bien, y por eso con eso que decía que era económico y bueno. Vemos países y yo creo que hay como tres corrientes. Una, los países que tienen abogados in-house, que son los que llevan todos estos casos, que ya son países que tienen mucha experiencia, que tienen muchos casos y que han tenido que desarrollar en sus profesionales las capacidades para llevar estos casos. Tenemos también los países que más bien solo contratan a la firma externa y les dejan todo el trabajo y nunca vuelven a ver el caso hasta que llega el laudo. Y tenemos las firmas, bueno, los países como Costa Rica, que es como decir un régimen mixto. Y es un régimen mixto porque se contrata una firma externa que tenga experiencia, que pueda llevar el caso, pero el equipo institucional, que en este caso es el Ministerio de Comercio Exterior, es muy fuerte y está metido en todo el proceso. Entonces, por ejemplo, esto que comentaba José de contratar firmas locales y todo esto, Costa Rica no hace esto. Costa Rica se ahorra esos honorarios porque el equipo de COMEX hace todo el trabajo de abogados locales. Es muy efectivo porque no solo se involucran en todo el proceso, desde que se presenta la solicitud hasta que sale el laudo, revisan todos los documentos, se involucran en la estrategia del caso, sino que lo más importante, creo yo, es que los estados tienen temas de políticas públicas que son fundamentales para la defensa. Entonces, a veces es un poco más fácil pensar del lado del inversionista porque usted solo está pensando en la estrategia legal y cómo va a ganar. Mientras que cuando usted es de un estado, y esto es un poco frustrante a veces, usted sabe que esta es la estrategia correcta para ganar, pero a veces no es la estrategia más popular o que esté conforme a sus políticas públicas. Entonces, esa parte generalmente no lo ven los abogados externos, sino que es un tipo de control que tiene los abogados del Estado. Entonces, esa como trabajo paralelo creo que es muy útil para que sea la mejor defensa, no solo legal, sino también para que vaya de acuerdo con los intereses del Estado. Sé que antes, y bueno, no sé si siguen estas discusiones, pero los estados latinoamericanos incluso han hablado sobre la posibilidad de tener como un equipo
en conjunto, supranacional, que le paguen como un retainer permanente todos los estados y que sean los que luego desarrollen capacidades para defender a los estados y así no tengan que estar desembolsando cada vez que haya un caso. Creo que esta iniciativa ha muerto muchas veces por razones obvias. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? ¿Quiénes van a ser estas personas superpoderosas? ¿En qué país van a estar? ¿Cómo se les pagaría? Etcétera. Pero se nota como la creatividad que están buscando los estados porque todavía no están convencidos de que esto sea lo mejor para ellos o que este sea un modelo que sea popular o vendible en sus países. Si vemos las críticas, y ustedes lo ven cuando ven el periódico, cuando sale un caso de arbitraje de inversión, generalmente lo que sale es, y se le está pagando a la firma X tanto dinero. Y eso es lo primero que sale, y en el caso de Costa Rica, que pagamos muy poquito en comparación con los demás países, igual $1 millón, por supuesto que suena como mucho dinero. Entonces eso no es popular. Y es algo que todavía se está en proceso de ver y revisar. ¿Cómo es el proceso que lleva a cabo Costa Rica para elegir estas firmas? Entonces, hay una lista de firmas elegibles que lleva COMEX. Esta es una lista en realidad es bastante abierta, creo que en estos momentos hay como 32 firmas registradas, son firmas que presentan sus atestados en COMEX y entonces es una lista que ellos llevan permanentemente, todos los años la renuevan, entonces si firmas nuevas quieren insertarse en la lista, pueden mandar su información, si las firmas que ya están ahí quieren actualizar su información, entonces la actualizan, y una vez que llega un caso, que llega una solicitud de arbitraje, entonces COMEX revisa esa lista de nuevo y los notifica para que presenten su oferta para este caso en específico. Entonces, a partir de ese momento es que se ven ya cuestiones específicas de caso. Entonces, no sé, si el caso tiene que ver con medio ambiente, entonces firmas que tengan experiencia con casos de protección al medio ambiente, que tengan abogados que sepan el idioma, que tengan abogados que tengan conocimiento del derecho local o por lo menos que sepan un poco del derecho de la región, que hayan ganado arbitrajes a favor del Estado, cuestiones que sean interesantes y que sean importantes para Costa Rica a la hora de defenderse. Una vez que se hace todo este estudio, las firmas que son elegibles presentan su oferta con base en todos estos requisitos, presentan su equipo, como decía José, entonces todo esto de cada abogado en qué ha participado y por qué sería útil para la defensa de Costa Rica. Y todo esto se revisa y las firmas que cumplen con los requisitos de Costa Rica ya se invitan para hacer una última oferta y esta última oferta básicamente gana la firma que presenta el precio más bajo. Entonces, por eso decía que éramos bastante económicos porque esto lo que hace es una competencia para abajo y al final gana la firma que presenta el precio más bajo. ¿Ibas a decir algo? Gracias a ambos. Y volvemos con José. Una vez contratado la firma, ¿cuáles son algunos de los asuntos recurrentes que hay con el Estado como cliente? Gracias. Gracias, Cristian. Sé que estamos cortos de tiempo, así que voy a hacer lo más rápido posible. Aquí creo que vamos a mi cuarto punto básico, que es contacto humano. Entonces, se trata que estamos bregando con compañeros, abogados que también tienen un interés común de representar los mejores intereses del Estado y no se puede ver como una persona abstracta o como un gigante. Entonces estamos hablando con personas que hay que bregar día a día y ellos tienen obligaciones, tienen responsabilidades hacia el Estado y nosotros pues como representantes del Estado, representantes externos del Estado, pues tenemos nuestro compromiso de asegurar que exista la mayor transparencia posible. Y entonces de eso que se trata, como cualquier relación interpersonal, pues es una cuestión de cariño, ¿no? Entonces pues distintos estados tienen distintos mecanismos, pero usualmente se da que hay que tener updates o avances regulares para explicarles dónde va el caso. A veces eso requiere
que uno viaje físicamente al Estado y presentar informes de progreso, y eso se da cada rato, así que son cosas que hay que tener en mente. Pero al final del día es una cuestión de establecer la mejor relación entre las partes y anticipar pues, cosas que podrían surgir más adelante. El ejemplo clásico pues, es el de los pagos de honorarios una vez ya va avanzando el caso, que como le indiqué previamente requiere que el Estado pues, haga un presupuesto y eso requiere su aprobación. Entonces eso hay que tener eso en mente al momento de ofrecer servicios y así poder controlar el flujo de trabajo para que no se salga fuera de control. Muchas gracias, José. Y disculpe tanto los expositores como el público que sea riguroso con el tiempo. Creo que hay una pregunta allá atrás, pero si gusta voy a hacer la última pregunta al panel y después le doy la palabra. Karima, ¿cuáles son algunas de las dificultades recurrentes de los estados? Okay, en 2 minutos. Defender estados es muy particular y es bastante diferente. Pero es lo máximo y es muy motivante, sobre todo cuando es el país de uno. Creo que el tema que mencionabas de los tiempos es fundamental y es complicado porque cuando llega una solicitud de arbitraje, no, como si fuera un caso normal, se podría contestar rápidamente, empezar a estudiar el caso y todo esto, pero aquí lo que pasa es que se tiene que abrir un proceso de licitación, se tiene que revisar esto, se tiene que pasar por todos los controles del Estado y eso por supuesto es complicado, sobre todo cuando se está contra el tiempo. Entonces creo que eso es, y justamente ahora que se está con el proceso de enmienda y se había discutido buscar un procedimiento abreviado de inversión y todas estas cosas, por supuesto los estados saltan porque no sería viable con toda la burocracia y todos los controles que hay, poder cumplir plazos tan cortos. También el tema de costos es importante, sobre todo ahora que tenemos third party funding y todo esto. Muchas veces los inversionistas tienen muchos más recursos que lo que tiene un Estado para defenderse y sabemos que esto influye. Por más que usted tenga la razón, influye qué tanto se pueden dedicar sus abogados, qué tantos recursos tienen para investigar, para defenderse. Entonces, esto es una preocupación grande cuando uno está del lado del Estado. También el tema de la prueba, porque a veces, bueno, si usted tiene en este caso COMEX que coordina, pero la prueba puede estar en otro ministerio, otra institución y pasar todos los controles para poder conseguir estos documentos o testigos que tal vez eran funcionarios públicos que ya no trabajan con el Estado y que ya no les interesa ayudar o no tienen nadie que los obligue a venir a la audiencia. Son cuestiones bastante complicadas que suenan sencillas, pero que son las cosas que al final va obstaculizando un poco la defensa y que hace que defender estados involucre mucha paciencia. Y por último, el tema que había mencionado de políticas públicas que permea toda la defensa del Estado y que es muy importante tomar en cuenta en todo momento. Muchas gracias. Ahora sí, vemos al público. Teníamos una pregunta allá atrás. No sé si la chica del micrófono nos puede ayudar. Tenemos 7 minutos más, si no me equivoco, para preguntas del público. Así es. 5. Okay, 5 minutos. Gracias. Un tema que me parece interesante sobre el tema de la contratación por parte de los estados, de las firmas internacionales y los diferentes sistemas. Y pensando en el caso de Costa Rica, que definitivamente ha sido muy exitoso y creo que ha sido un muy buen sistema, que en algún momento estuve también involucrado con él, es que uno ve, digamos, como cuando hay casos que tienen que llevar las instituciones públicas en Costa Rica, ¿verdad? Digamos, o sea, el ARECEP o el ICE o alguno de estos, ¿verdad? En donde tienen que contratar abogados externos y tienen que contratar abogados externos locales y por el arancel de honorarios del Colegio de Abogados terminan pagando por cuantías mucho más pequeñas, sumas mucho más altas que lo que pagan en la defensa de casos internacionales. Entonces, por ejemplo, un arbitraje de inversión de $300 millones, COMEX termina contratando una firma internacional Tier 1, ¿verdad? ¿verdad? Británica o americana o de donde sea,
y en un caso similar, en un caso de una cantidad de 30 millones de dólares, el ICE o la ARECEP o cualquier institución terminan contratando una firma local y tienen que pagarle el doble o más, ¿verdad? Entonces, tal vez me gustaría escuchar qué piensan los expositores al respecto, donde tenemos un sistema que ha sido muy exitoso, definitivamente Costa Rica le ha ido bien, pero al final de cuentas uno ve el Estado costarricense termina pagándole a abogados locales por casos locales, porque no se puede pagar menos del arancel del Colegio de Abogados, sumas mucho más altas por incluso cuantías mucho más bajas. Entonces, para ver si pueden comentar al respecto. Gracias, Esteban. No sé si qué opinan al respecto. Yo digamos, agregaría ahí, ¿por qué no también? Hay muchos abogados locales, entre ellos está Esteban y muchos de esta sala, que tienen amplia experiencia en arbitraje de inversión. ¿Por qué no contratar firmas para arbitraje, locales para arbitrajes de inversión también? No sé si alguno quiere. Mi respuesta corta, Esteban, eliminemos el arancel y ya. Simplemente. Okay. ¿Otro comentario, alguna otra pregunta del público? Ya hay una pregunta atrás. Ya. ¿Alonso? No. Buenas. Creo que Karima ha dado en el punto y me parece que ese es un tema que a la hora que se hace el arancel de Colegio de Abogados se tenga los contactos o haya una comunicación fluida para que se entiendan esas situaciones y se hagan se establezcan condiciones como por ejemplo que las partes pueden pactar, en fin, la apertura está y el arancel lo podría permitir y me parece que lo que ha señalado Karima es bastante atinado y lo que es importante es que los que estamos involucrados en el tema del arbitraje mandemos el mensaje para que cuando el arancel de abogados se modifique o se establezca, se puedan establecer esas consideraciones que creo que no están en el arancel, no porque se quiera poner un arancel alto, sino porque me parece que hay un desconocimiento de los que trabajan en el arancel de estas vicisitudes. Entonces me parece que mandar el mensaje es importantísimo. Muchas gracias, Marcela. ¿Alguna otra pregunta del público, comentario? Y vuelvo a ver al panel si tienen alguna otra pregunta, algún comentario que quieran hacer, una conclusión. Estamos bien, bueno. Sí. Mencionar que, y seguro están de acuerdo, es completamente diferente estar en el lado del inversor a estar al lado del Estado. Es decir, cuando se tiene la oportunidad de estar en los dos lados, en diferentes procedimientos, cuando se representa a un inversor es completamente diferente la mentalidad y luego cuando estás representando al Estado es otra mentalidad y tienes que lidiar con otro tipo de cosas, como bien decías, Karima, es el tema de los expertos, funcionarios que ya no están y que tienen que presentarse y todo esos son situaciones que cuando estás en el lado del inversor no ves, pero cuando estás con el Estado. Entonces sí, quizás es importante mencionar que es un mismo procedimiento, puede ser, pero son completamente diferentes la mentalidad y la manera de planificar la estrategia, ya sea cuando estás en el inversor o cuando estás con el Estado, y sobre todo teniendo en cuenta y la responsabilidad, diría yo, cuando estás representando al Estado, de saber que si el Estado está siendo demandado por una demanda que puede ser 10, 15, 20, 100, 200, 500 millones de dólares, es la responsabilidad de que ese dinero son fondos públicos, el efecto que pueda tener en el Estado si se pierde ese caso. Entonces hay que ser muy consciente a la hora de preparar las estrategias y planificar
no solo el presupuesto, sino también la estrategia general del caso, porque no es un caso criminal en el que alguien vaya a perder la vida, pero definitivamente es una carga importante que va a tener el Estado en caso de que se pierda esa demanda de arbitraje, porque eso viene de fondos públicos. Entonces, si es cuando estás representando a un Estado, yo quizás diría que la presión es mucho más fuerte que cuando representas a un inversor. Todos los clientes son importantes, hay que darle todo lo que uno tiene al caso, pero en el caso de los Estados, quizás esa presión añadida de saber que es un país y que ese dinero viene de fondos públicos es, yo creo, quizás una carga adicional. No sé si mis compañeros. Bueno, muchas gracias. Les pido que se unan conmigo un aplauso para el panel.